Hola, volvemos. Disculpa, en el anterior video se me cansó un poco el brazo y también como que la batería ya me estaba molestando un poco. En fin, continuemos. Nos habíamos quedado en este gráfico donde teníamos el antebrazo, ya, R, que iba a representar lo que es la resistencia a vencer, resistencia o fuerza a vencer. Como que sigue mi brazo un poco cansado. En fin, trataré de explicar a ver si puedo con la otra mano. A ver, ya mira. Tenemos que este es el antebrazo. Ya habíamos determinado que nos habían dado esta fuerza o potencia P, ¿verdad? Bueno, en este caso de las palancas se denomina potencia, ¿no? Porque es la fuerza que va a ejercer el bíceps para levantar algún peso o levantar la resistencia propia del antebrazo. Hay que recordar que el antebrazo de por sí tiene un peso, ¿cierto? Así tú no tengas nada en la mano, tu bíceps para flexionar tu antebrazo sobre tu brazo tiene que ejercer una fuerza, y esa fuerza sirve para levantar el peso del propio antebrazo, o sea, su peso anatómico, ¿verdad? Ya. Entonces teníamos una fuerza aquí con un ángulo θ, pero ya sabíamos que no se puede directamente multiplicar esta fuerza P, digamos, por la distancia. No se puede. ¿Por qué? Porque tiene que formar primero un ángulo de 90. Entonces, ¿qué hacíamos? La teníamos que descomponer, ¿verdad? Y luego de la descomposición, ¿no? Aquí está. Luego de la descomposición, ¿con cuál nos quedamos? Con la componente en el eje Y, ¿cierto? O sea, la que está paradita. ¿Por qué? Porque es la que va a formar 90 grados con el antebrazo, ¿cierto? Luego, ¿qué hacíamos? Aplicábamos condición de equilibrio, que es las que van a girar hacia arriba, o sea, en este sentido, ¿verdad? Mira, gira hacia arriba en este sentido, y las que van a girar o se encuentran en sentido contrario, ¿no? Mira, R va a girar hacia abajo. Este R va a girar, mira, R va a girar para acá y P va a girar hacia acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a tratar de equilibrarse para mantener al antebrazo en esta posición, en posición de equilibrio. Por lo tanto, P seno de θ, ¿verdad? Por la distancia que está. P seno de θ por la distancia que está. R, que ya está en 90 grados, no necesitamos descomponerlo, se multiplica por su distancia B. P seno de θ por A es igual a R por B. Cogemos como punto de momento o punto de apoyo el codo. Del codo a la inserción del músculo bíceps es una distancia de A. Y del codo hacia donde se encuentre el punto de equilibrio del antebrazo es una distancia B, ¿verdad? Ahora, tu profesor, como te repito, te ha dado esta fórmula. Ventaja mecánica es igual a R sobre P seno de θ, que es igual a A sobre B. Pero si aplicamos condición de equilibrio, vamos a llegar a esta conclusión. Mira, P seno de θ por la distancia A es igual a R por la distancia B. Si nosotros pasamos a dividir B y a dividir P seno de θ, te das cuenta que las fórmulas, bueno, no las fórmulas, sino se llega a una misma conclusión, ¿verdad? Bueno, continuemos. Lo que te tengo que explicar acá es una condición cuando el cuerpo es homogéneo. ¿Qué es un cuerpo homogéneo? Un cuerpo que pues va a presentar simetría. Y cuando un cuerpo presenta simetría, el peso de dicho cuerpo se va a encontrar en medio de su tamaño o de su distancia.
siempre se va a encontrar en medio en todo cuerpo homogéneo. Ahora bien, en el caso del antebrazo. En el caso del antebrazo te han dicho que su peso natural, cuando no existe un peso adicional, se encuentra a una distancia del codo de 10 centímetros, cuando el peso es solo del antebrazo, llamado este peso como R. ¿Qué significa R? R es la resistencia o fuerza a vencer, como te repito. Es decir, ya de por sí tu antebrazo posee un peso que tu bíceps, tu músculo bíceps, va a tratar de subir, ¿verdad? Va a tratar de contrarrestar. Si no, vivirías con tu antebrazo solamente caído, ¿cierto? Ya, entonces si aplicamos condición de equilibrio, bueno, en este caso no hay condición de equilibrio porque tan solo te voy a mencionar cómo se debe multiplicar, ¿no? Que es R, que es el peso del antebrazo por su distancia, ¿cierto? Ya cuando tengamos la potencia o la fuerza que ejerce el bíceps, ahí recién se cumpliría la condición de equilibrio. Acuérdate que la condición de equilibrio es una igualdad para que el cuerpo no rote. Hay equilibrio de rotación y hay equilibrio de traslación. En este caso sería un equilibrio de rotación. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está girando, no está rotando. Pero acá te doy la explicación con la distancia que te da el profesor, que son de 10 centímetros. El peso del antebrazo, solo del antebrazo, que es R, se va a multiplicar por su distancia. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar el antebrazo con un peso extra W, ya que he visto que no solamente se trabaja con el peso del antebrazo, sino es que cuando en la mano colocamos un peso extra W. Ahora, ¿por qué esta distancia B, que al principio es de 10 centímetros, cuando en el antebrazo no hay otro peso extra, o sea, cuando no tienes peso en la mano, es de 10 centímetros? Pero ¿por qué se ve deja de ser 10 centímetros y empieza a variar? Te lo voy a explicar aquí. Mira, digamos que tú tienes una palanca y tienes un punto de apoyo con una distancia A la fuerza 1 y con una distancia B a la fuerza 2. La fuerza 1 le hemos puesto de 100 newtons y la fuerza 2 de 25 newtons. Mira, la distancia A para esta fuerza 1 es de 1 metro. La distancia B para esta fuerza 2 es de 4 metros. Aplicamos condición de equilibrio. Mira, F1 por A. F1 por A es igual, condición de equilibrio. Vamos a buscar cómo estas fuerzas se van a, valga la monotonía, a redundar. Cómo estas fuerzas se van a equilibrar, ¿vale? 25 por 4, 25 por 4, entonces te va a dar 100, que es lo mismo que multiplicar 100, o sea, F1 por A, 100 por 1. 100 por 1, 100, 25 por 4, 100. Hay condición de equilibrio, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede, como en el caso de acá, cuando agregamos un peso extra? Cuando agregamos un peso extra te voy a demostrar por qué esta B cambia, por qué esta B empieza a variar. Mira, digamos que ahora tienes una fuerza F2, como lo teníamos acá, de 25 newtons, pero agregamos una fuerza 3 de igual magnitud, de 25 newtons. Ahora mira, si aplicamos condición de equilibrio sería F1 por su distancia. F1 por A es 1 metro, 100 por 1. F1 por A, 100 por 1. Ahora, F2 por B, que es 4. F2 por B, que es 25 por 4. Pero le estamos agregando otra fuerza. Entonces sería más F3, 25 newtons, ¿no? 25 newtons, también por la misma distancia que es 4, por 4. Acá nos sale 100 y acá nos sale 25 por 4 que 100, más 25 por 4 que 100, 200. ¿100 es igual a 200? No. Entonces aquí no hay condición de equilibrio. Entonces, ¿dónde tendríamos que colocar estas fuerzas conjuntas para que sí exista la condición de equilibrio?
Muy bien, vemos que la fuerza 1 sigue siendo 100. Siempre hemos cogido la fuerza 1 que es 100. Es la que no va a variar. Entonces, 100 por A, ¿verdad? 100 por A, que es F1 por A. 100 por 1, 100 por 1, que sigue siendo 100. Pero esta vez vamos a averiguar en qué posición se encuentra B. A B le colocamos un X, ¿ya? Porque no sabemos a qué distancia del punto de apoyo se encuentran estas dos fuerzas. Entonces hacemos F2 por B, o sea, F2 por X, más, porque le hemos agregado otra fuerza, F3 por X. Condición de equilibrio. F2, ¿cuánto vale? 25. 25X, o sea, 25 por X. F3, 25 también vale, por X, 25X. 100 por 1, 100. 25X más 25X, 50X. ¿Cuánto nos resulta? Que está a 2 metros de distancia de el punto de apoyo, que se encuentra a 2 metros de distancia del punto de apoyo, es decir, B vale 2 metros. Con esto queda demostrado que cuando tú le agregas peso, cuando tú le agregas otra fuerza o otro peso, ya la distancia al punto de apoyo empieza a variar. ¿Entiendes? Esa es la explicación física, ¿ya? Como te lo he demostrado, cuando tú le agregas una fuerza más, ya no puede mantenerse a la misma distancia de 4 metros. Tiene que su distancia empezar a variar. La distancia tiene que empezar a variar, ¿vale? En este caso, queda demostrado que de 4 metros pasó a 2 metros. Pasó a 2 metros, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esa explicación? Un ratito. Ya.